altos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Enviamos un cálido abrazo a nuestra amada iglesia y a las personas que hacen favor de escucharnos. Hoy estamos compartiendo expositivamente la carta a los Efesios capítulo 2, los primeros 10 versículos. Efesios 2 del 1 al 10. El título es Salvos por gracia. Leemos la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, pues agradecemos al Señor por esta parte de su palabra. Es un texto que tiene una gran riqueza para nosotros como iglesia. Realmente el título Salvos por gracia es correcto porque es una de las frases enfáticas en este texto, donde recordamos que Pablo habla a las iglesias en general de que somos salvos por la gracia de Jesús. No tenemos una salvación por obras, por méritos personales, porque esa idea de tener méritos personales es muy común. Es muy común y es un enfoque muy, muy engañoso. En la palabra de Dios se dice que el perdón de pecados y la salvación que tenemos en Cristo es el inicio del proceso de santificación. O sea, Dios nos cambia, nos perdona, pero también nos da la oportunidad de continuar cada día creciendo en esa fe, en esa gracia, para que tengamos un carácter más semejante al carácter de Cristo. Un carácter de totalmente salvos por la gracia del Señor. En este contexto tenemos que hablar de dos partes de la condición humana en la que nosotros estamos. Tenemos vida y muerte. En estos dos contextos podríamos desarrollar un poquito algunos puntos. En cuanto a la vida, diríamos que es un cambio o una nueva creación. Según el texto que vemos aquí y todos los escritos de Pablo y del Nuevo Testamento de otros autores, se nos dice que realmente la salvación es un cambio en nuestra vida. Un cambio en el estilo de vivir y Dios nos forma como una nueva creación. No es una convicción intelectual o no es el producto de una ceremonia nada más así muy visible, sino que es un cambio en nuestro corazón. También se habla en cuanto a la vida que es por el amor y la bondad de Dios. El amor de Dios y su bondad se muestra en darnos vida, darnos el perdón y darnos la posibilidad de empezar ese proceso de ser cada día santificados. También en el contexto de la vida se habla de la resurrección. Así como Jesús resucitó, que es un acto poderosísimo de Dios para mostrar la evidencia de la fe, Jesús es el primero en resucitar, pero posterior a él, toda la iglesia va a resucitar para estar delante del Señor eternamente. Hablamos siempre en la vida que tenemos de la gracia y la fe. La gracia que siempre decimos es pues un regalo que produce gozo, todo el favor de Dios, y la fe, que es una obediencia que tenemos porque estamos sujetos a la palabra del Señor. También en cuanto a la vida se habla de la resurrección y lugares celestiales en este texto. Recordamos entonces que esperamos la resurrección, la primera resurrección de los santos. Nadie puede fechar, pero sí tenemos la convicción total de que el Señor levantará a esa generación de la traslación de la iglesia, lo resucitará para estar con Él. Y posteriormente serán resucitados todos los creyentes vivos que estén en todo el mundo, en todas las naciones, y serán llevados a la presencia del Señor. Los lugares celestiales
son una parte importante en este marco, que enseguida trataremos de compartir en el momento que el texto lo cita. Pero también esta palabra nos habla de la muerte. O sea, la muerte recordamos que es separación. Lo opuesto a la vida es la muerte. Todos nosotros estamos muertos en pecados y delitos, dice aquí este texto. O sea, nuestra forma de vivir, llena de placeres, de autocomplacencia, llena de inconsciencia y de inconsistencia también, es una vida de pecado. Se nos habla también y de la mente reprobada. O sea que nosotros sin Cristo seguimos una corriente que se llama la mundanalidad. Siempre enfocamos, no es en cuanto al planeta físicamente, sino el estilo de vida que tiene la gente sin Dios. A eso se le llama mundanalidad. Y todos vivimos en ese estilo. Todos venimos de esa corriente, de ese pensamiento, de esas filosofías y de esas formas de vida. También nos habla la palabra de una mente reprobada. Romanos 1 habla mucho de esta mente reprobada porque las personas que decidieron alejar a Dios de su vida llegan a tener conducta reprobada y hasta una mente reprobada. Están totalmente lejos de la gracia del Señor. También la muerte decimos que es seguir la corriente de Satanás, que se describe en este contexto enseguida. Entonces sí nos damos cuenta que esta mundanalidad no es casual, no es incidental, es todo un sistema que el enemigo, en este caso el diablo mismo, Satanás mismo, no demonios, Satanás está enfrente de esta forma de vida en el mundo para engañar a todas las naciones. También la muerte tiene relación con la carnalidad y la desobediencia. La carnalidad, que siempre decimos, bueno, pues es una vida instintiva, una vida de placeres inmediatos, una vida de sensualidad exagerada en la cual nosotros hemos vivido esa carnalidad y la desobediencia, porque el ser carnal nos lleva a ser desobedientes. Ser espiritual nos lleva a ser obedientes, según vemos también en la carta a los Gálatas y vemos aquí en Efesios esto. La muerte también será juicio. O sea, la parte final de estar muertos en nuestros pecados es que seremos juzgados. No solamente muerte espiritual, una vida muy mundana, sino que al morir físicamente bien estamos separados de Dios. La palabra tánatos, entonces, la segunda muerte es ser separados eternamente de la presencia de Dios y bajo condenación en el infierno, que es lo que marca este texto y otros muchos de la palabra del Señor. Vamos a estudiar entonces tres realidades respecto a la salvación. Tres realidades. La primera realidad respecto a la salvación es muerte. Efesios 2, del 1 al 3. Las personas inconversas están muertas en pecado. No importa si tienen una fe o creen en Dios o no, o tienen alguna idea de cualquier forma cercana o lejana en cuanto a Dios, están muertos en su pecado. Están separados de Dios. Dice ahí el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Habla como continuación del texto anterior que el Señor Jesús nos dio vida. A través de su muerte en la cruz, Dios diseñó que tuviéramos la vida. Esta vida se refiere al perdón de pecados. Se refiere a una vida nueva que tenemos donde podemos tener nuevos principios, nuevos valores, nuevas metas. Tenemos una nueva naturaleza que tenemos que experimentar. No que se quite la vieja naturaleza, pero se amortigua. Hay una lucha entre la vida y la muerte en nosotros, entre decidir por lo espiritual o decidir por lo carnal. Dice, está en Dios, el Señor les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces la descripción de Pablo aquí dice de una manera muy contundente que estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, no era sentirse pecador o algún pecado que eventualmente hacemos. Realmente cometemos pecados porque somos pecadores. Tenemos la naturaleza pecaminosa. No es que eventualmente tengamos esa manifestación, sino que vivimos totalmente bajo esa forma de vida pecaminosa. Y dice, estabais muertos. Es una manera puntual de decir algo que sucedió por mucho tiempo. Los seres humanos cuando nacemos ya traemos la naturaleza pecaminosa. Traemos en nuestro corazón esa gran falla delante de Dios. Ya en cuanto empieza la adolescencia, empieza la juventud, ya decidimos. Cuando somos niños, pues posiblemente tenemos una inocencia. Pero ya que somos adolescentes o jóvenes, tenemos ya la idea, la noción de lo que es bueno y es malo y tenemos que ser responsables delante del Señor. Pero dice Pablo, ustedes están muertos en delitos y pecados. Es interesante frase porque para nosotros es muy común la palabra pecados. La palabra pecado, que es amarilla, así errar al blanco, fallar delante de Dios, pero también dice delitos. O sea, la palabra delito es algo que se comete ante los hombres. Todos cometemos delitos lejos del Señor. Ante las leyes de los hombres tratamos de violentarlas, tratamos de quebrantar las leyes humanas solamente por placer, solamente por conveniencia o por soberbia en algún momento. Entonces dice Pablo aquí, ustedes están muertos delante del Señor, porque los delitos y pecados, o sea, las conductas erróneas ante la gente y las conductas erróneas delante de Dios nos mantenían en una condición de muerte. Versículo 2 dice del mundo.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces es muy descriptivo este texto. Nos habla exactamente de cómo estamos en la muerte espiritual. Dice que vivíamos en mundanalidad. Dice, anduvisteis en otro tiempo. La palabra anduvisteis habla de algo que sucedió por mucho tiempo y que solamente por la gracia de Dios dejó de suceder. Solamente en el Señor tenemos la salvación y un cambio de vida. Pero dice aquí entonces que andar en la mundanalidad es vivir como la gente que no conoce al Señor. Decíamos esa palabra mundanalidad que viene de mundo, que es la manera en que la gente vive lejos de Dios. Es pecado y maldad. Nosotros vivimos en esa mundanalidad constantemente. Desde que nacemos y ya decimos, tenemos un poco de conciencia, empezamos a vivir con mentira, con falsedad, con ventaja, siguiendo placeres indebidos y entonces nos hacemos esclavos de pecado. Todos estamos con esa esclavitud en cuanto al pecado. Dice en Gálatas 6:4 Pablo, hablando en el contexto temático de la mundanalidad, que el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, Pablo dice claramente allí en la carta a los Gálatas que tenemos que estar totalmente ajenos al mundo. Crucificado al mundo quiere decir clavado a una cruz. Por la obra de Jesús en nuestra vida tenemos que vivir crucificados al mundo. O sea, ya no podemos tener esa libertad o ese libertinaje. Es un libertinaje en el que vivíamos antes de conocer al Señor. Dice, y el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, ya no tengo ese atractivo, ya no quiero ese placer que me hace tanto daño, que me hace dañar a otros, y esa mundanalidad, esa forma muy agradable que al mundo le parece que es algo bueno, y finalmente pues es una conducta reprobada. Santiago 4:4, otro autor, dice Santiago, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Sencillamente, ¿no? Entonces, si yo tengo amistad, quiere decir inclinación o afición. Una inclinación o afición por lo mundano, me convierto en enemigo de Dios. Aún siendo cristiano, tengo que tener ese cuidado continuo. Sigue la tentación, sigue las decisiones por santidad, sigue la bendición del Señor para fortaleza nuestra, pero es una batalla que tenemos, en la cual decidimos nosotros estar en las cosas de Dios. Pero si nos decidimos por estar otra vez en el mundo, esa amistad con el mundo que se describe aquí, entonces nos convertimos en enemigos de Dios. Dice la palabra del Señor que los que son mundanos son enemigos de Dios. No es que son creación de Dios o que todos somos hijos de Dios, porque esa es una idea falsa que tenemos mucho en la cultura popular. Pero dice aquí la palabra que estamos en una enemistad contra Dios. El mundo es muy peligroso porque es muy atractivo, ese sistema de antivalores, ese sistema de placeres que tenemos allí. El príncipe de la potestad del aire que dice aquí es algo también muy importante de notar, porque nosotros en ocasiones vemos la acción demoníaca. Se menciona a demonios o algunas, pues como dice en Efesios 6, potestades y principados, pero al que se menciona aquí es a Satanás mismo. Dice, porque vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente, por eso decimos la manera de vivir este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces es una manera de vivir de acuerdo a, quiere decir conforme, sujetados, adaptados al Satanás, adaptados al enemigo de Dios, adaptados al pecado, a la mentira, a los placeres inmediatos y falsos. Entonces vivimos de esa manera. No es que nosotros decidimos solos, porque la gente así piensa, ¿no? En su humanismo, dice, puedo ser de Dios o del diablo o no ser de ninguno. Pero dice aquí que si no estamos con Dios, estamos con el diablo. Finalmente estamos bajo ese sistema porque dice conforme a. Entonces este enemigo, Efesios 6:12, dice que tiene principados, potestades y gobernadores de tinieblas. Entonces hay toda una forma diabólica de vida que es ajena a Dios, que busca falsedades espirituales, decíamos misticismos, algo falso, algo que no acerca a Dios, pero que a la gente le parece agradable, o muchas de las formas pues, de libertinaje que tenemos, mucha forma de estar en contra de la ley de Dios, muchas conductas reprobadas por Dios y decimos que nos hacen totalmente vivir esclavizados. Dice Colosenses 2:15 que Jesús despojó a los principados y a las potestades. O sea, en este contexto temático de lo que es el principado y el mundo, de la mundanalidad, nos dice que Jesús terminó con ese principado. En Colosenses 2:15, Jesús destronó a Satanás en la cruz del Calvario, le quitó el poder, le quitó toda esa forma de engaño que tenían en el mundo sigue siendo engañado porque no conoce de Dios, pero los que conocemos de Dios entendemos exactamente que ya no podemos vivir de esa manera, ya no podemos continuar en esa mundanalidad, porque Jesús exhibió públicamente esas potestades y las derrotó en la cruz del Calvario. Ya no tiene el poder, sigue siendo poderoso, pero en cuanto a nuestra fe, nosotros podemos pedirle al Señor que nos dé la victoria para no ser esclavos de las tentaciones. Dice que es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces aquí hay una relación diabólica con la desobediencia.
Lo que es satánico tiene que ver mucho con la desobediencia. Recordamos Satanás desde Génesis, donde tentó a nuestra madre Eva, a la primera mujer. Bueno, ahí hay un engaño, hay una mala intención, hay una idea de descalificar a Dios, de tergiversar la palabra de Dios, y entonces se convierte en una potestad en la cual estamos metidos porque nos dejamos gobernar por esa forma. Y dice Hechos 26-18 que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. O sea, ahí el escritor Lucas dice, tenemos que saber que estamos bajo dos potestades, o bajo la potestad de Satanás o bajo la potestad de Dios. Bajo la potestad de Satanás en el mundo, la manera de vivir que se describe enseguida, pero bajo la potestad de Dios en santidad, en conversión, en búsqueda de Dios, en permanencia, en estar persistiendo, perseverando en las cosas de Dios. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Entonces también Pablo nuevamente habla ahí a la iglesia de Corinto que Satanás puede ganar ventaja. O sea, está tratando como de competir con nosotros para derribarnos espiritualmente. Por eso las tentaciones, para que caigamos. Es importante entonces que nosotros nos mantengamos en fe y busquemos al Señor para que podamos vencer esas tentaciones. En el 2:3 dice, habla de los deseos, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, entonces habla aquí ahora de los deseos. La palabra deseo significa un anhelo ferviente, un anhelo descontrolado por las conductas mundanas en las cuales hemos vivido. Dice ahí entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, entonces habla de una condición permanente. Desde que nacemos y tenemos conciencia hasta que llegó Jesús, entonces quitó ese poder de engaño que teníamos de vivir buscando placeres que no agradan al Señor. Dice Romanos 8:5 también en un contexto, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces aquí los deseos o la carne tiene una manera de funcionar en las personas que no conocen al Señor. Dice que los que son de la carne, o sea, pertenecen a la carne, viven de manera carnal. Recordamos, lo carnal es aquello que es ajeno a Dios, aquello que produce placeres. Puede ser muy relacionado con desviaciones sexuales, con violencia, con soberbia, con muchas formas de pecado, que también habla en estas cartas Pablo. Dice entonces que los que son de la carne piensan en la carne. Pero Romanos 8:6, continuando en el contexto, dice Pablo, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Entonces nos habla ahí de una diferencia en lo que nos estamos ocupando. La palabra ocuparse quiere decir dedicarse. Hay quienes se dedican a la carne, se dedican al placer personal, a la soberbia, a la búsqueda de placeres que no son correctos delante del Señor. Y bueno, están ocupados en esto. Eso es la mundanalidad. El gran peligro es que los cristianos podemos dejarnos engañar y estar ocupados con la sensualidad desbordante o algo que no quiere, que no agrada a Dios finalmente, ¿no? Dice, pero ocuparse del Espíritu con mayúscula, ocuparse del Espíritu Santo es vida. Entonces tendremos vida mientras más nos ocupemos con el Espíritu Santo. Que estemos enfocados, orando, buscando esa santidad, esa revelación, esa relación, esa iluminación del Señor. Dice Gálatas 5:13, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces habla de esa, decíamos, tendencia al libertinaje. Somos libres del pecado, pero esta libertad es para que nos mantengamos así, totalmente ajenos al pecado. Porque si caemos otra vez en la carne, como algunas personas piensan que son tan espirituales que pueden pecar, así de errática es la conducta, entonces tenemos un retroceso espiritual. Ya no vamos a seguir en vida, empezamos a estar en muerte. Dice Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces Pablo mismo en sus cartas dice, tenemos que andar o vivir. Esto lo convertimos hace poquitas semanas cuando predicábamos expositivamente Gálatas. Dice, andar en el Espíritu, o sea, es una forma de vida permanentemente. No es eventual, no es cada semana o los tiempos de reunión, no, es todos los días de nuestra vida dejar que el Espíritu viva en nosotros, que viva Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo. Y no satisfacer los deseos de la carne quiere decir entonces que no le demos lugar. Los deseos van a continuar, no desaparecen. Los deseos de la carne siguen estando ahí, pero nosotros tenemos que no satisfacerlos para satisfacer lo que agrada al Señor. Entonces dice ahí Pablo en este 2:3 de Efesios, entre los cuales vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, ya descrito lo que son los deseos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces vemos aquí la descripción de lo que nosotros vivíamos. Hacíamos lo que nos decía nuestra carne, lo que nos daba placer, lo que nosotros queríamos en ese momento, y de los pensamientos. O sea, no nada más la carne, sino los pensamientos. Nuestra mente se llena de carnalidad, se llena de ideas mundanas y empezamos a anhelar esas placeres y privilegios que el mundo tiene como algo muy valioso, pero que realmente son cadenas espirituales. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea,
Dios nos va a juzgar si nos mantenemos en esa carnalidad. Ahora, vamos a hablar respecto al pecado y nosotros, cómo tenemos que manejarnos en cuanto al pecado. El primer punto que mencionamos aquí, que es que el Señor Jesús cambió la muerte por vida, nos da una condición de vida. Entonces, tenemos que agradecerle al Señor por este hecho tan especial, porque en el Antiguo Testamento no se daba que la gente cambiara, solamente era un sacrificio que tenía la intención del perdón. Dios perdonaba por misericordia, pero no había un cambio en el corazón de la persona. No había un cambio hasta que vino la obra de Jesús y del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y cambia nuestro corazón. Gracias a Dios que produce ese cambio en nuestro corazón. Si usted tiene un cambio en su corazón, usted ahora anhela las cosas buenas, lo espiritual, las cosas de Dios, es por un cambio que hizo Dios. Es una evidencia de la obra de Dios en nosotros. Tenemos un cambio de muerte a vida. Ya no me quiero dedicar a la muerte, aunque era agradable en la carne, ahora me dedico a la vida y tengo una promesa de permanencia y de bendición. Pero dice que es una condición. O sea, el estar en Cristo es una condición, tenemos que permanecer, que no sea eventual o por emoción, aunque las emociones y lo eventual puede ser parte de la fe, pero nosotros tenemos que vivir permanentemente comprometidos con el Señor. No vivimos de experiencias, no vivimos de eventos especiales, aunque cuando suceden pues puede traer bendición, pero tenemos continuamente una vida sujeta a las cosas del Señor. Vemos muy claramente las implicaciones del pecado. O sea, el pecado nos va a hacer tanto daño como nosotros le permitamos. Porque ya en Cristo tenemos la oportunidad de decidir. Dice Juan 2.16 que son los deseos, primera de Juan 2.16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. O sea, la gente vive en esto, deseos personales. Lo que es carnal, decíamos, violencia, sexualidad desordenada, placeres, circunstancias que a Dios no le agradan, que ya hemos hablado Romanos 1 y Gálatas 5, el pecado, que habla claramente allí. Bueno, esa forma de vida era por los deseos de los ojos, lo que yo quiero ver. A la gente le encanta ver, le encanta tener conocimiento, le encanta disfrutar. Por los ojos entran muchos placeres indebidos. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros ojos. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos y lo que buscamos. Podemos estar en el mundo y ver muchas circunstancias que no son agradables delante de Dios, pero es nuestra decisión quedarnos viendo esto o voltear la vista para ya no estarnos enfocando en eso. Pero también dice los deseos de la carne, o sea, a la gente le da una gran satisfacción lo carnal. Nos da una gran satisfacción, decíamos, desórdenes de conducta, incluso perversidades, y dice que eso es carnalidad. Entonces tenemos que aprender a esa carnalidad sujetarla. No se quita la carnalidad, se va un poquito amortiguando, se va modificando. Y la vanagloria de la vida habla de la soberbia. Literalmente, en la gente sin el Señor es importantísima la soberbia. El yo, lo que soy mejor que otros, la presunción, el tipo de comparación que hacemos con los demás, eso nos lleva a mucha vanidad. Y diríamos, a todo lo que no es esencial es vanidad. Todo lo que no es esencial es vanidad. Y es una corriente dirigida por Satanás. Entonces tenemos a un enemigo ya muy declarado aquí en esta carta de Efesios capítulo 2 y nos damos cuenta que el enemigo tiene una organización para esta corriente. Todos los deseos, las propuestas, los grandes, gente que propone, ¿no? Los grandes modelos mundanos, hay una organización ahí a la cual tenemos que discernir claramente. No nos vamos a quitar de aquí según Juan 17, no nos va a quitar del mundo, pero nos va a guardar del mal. Entonces tenemos que ser guardados del mal. Aún nuestros hijos, nuestra familia, estamos en el mundo, pero no tenemos que militar de acuerdo con el mundo. Es una forma equivocada de vivir. Siempre placeres, vicios, daño personal. Hay gente que piensa que la diversión es eso, que la diversión tiene que ser con algún tipo de sustancias, o la diversión tiene que ser haciendo daños, o algo que no es común o cotidiano, y esto que es así tan pues momentáneo, pues trae muerte espiritual. Todas esas formas de pecado que la palabra describe. Y la desobediencia siempre tiene graves consecuencias. Vemos esto mucho en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios. Toda desobediencia trae consecuencias. No es algo que pueda ser así inocuo o inofensivo. Siempre desobedecer traerá consecuencias. Y la descripción de esta vivir en el pecado es que vivíamos en medio de. O sea, no era algo que nosotros de una manera aislada o eventual teníamos, sino que continuamente vivíamos totalmente inmersos, sumergidos en el pecado, en los deseos de la carne y la mente reprobada. Decíamos aquí entonces es lo que la palabra del Señor dice, los deseos continúan, esa mente continúa, pero tenemos que sujetarla a Cristo. Tenemos que someter todo a Cristo para no darle lugar. Si le damos lugar a la carne, entonces volvemos otra vez. Nos podemos hacer apóstatas. Necesitamos no caer en la carne. Hay muchas bendiciones y placeres que Dios se ordena, que Dios permite y los cuales podemos disfrutar. Pero lo que la palabra marca como pecado, tenemos que enseguida evitarlo porque sabemos el daño tan grave que nos puede causar, hasta la muerte eterna, ¿no? Y este carácter de persona no creyente, la persona será juzgada. Las personas
que no creen en el Señor, de todos modos van a ser juzgadas. Entonces el juicio es inminente y más vale que permanezcamos arrepentidos y proclamemos esto delante del Señor, que prediquemos la palabra para que la gente entienda lo que es el pecado. Una segunda realidad respecto a la salvación es la vida. Efesios 2, del 4 al 7, el Señor Jesús nos da vida. Así como hay muerte en el pecado, que todos traemos en nuestro corazón, llegado Jesús nos da vida. Dice versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, este es un versículo del antecedente. Dice, pero, o sea, es una idea adversativa. Dado que el mundo, el pecado, la perdición es una condición, pero, o sea, opuesto a esto, Dios, que es rico en misericordia. Entonces Dios tiene una riqueza de misericordia. Dios no es un poquito misericordioso o eventualmente misericordioso. Dice aquí es rico en misericordia. Otra vez la abundancia material ilustrando a la abundancia espiritual. Dios es rico en misericordia. Siempre quiere, recordamos la verdad de misericordia, acercar el corazón a la miseria. Dios acerca su corazón a nuestra miseria humana. Dios acercó su corazón, nos levantó, nos perdonó, nos tuvo compasión para que nos levantáramos del pecado. Dice, por su gran amor con que nos amó. O sea, es tan grande su misericordia, la riqueza de la misericordia, unida al gran amor. Una misericordia de riqueza y un amor abundante. Otra vez aquí la palabra ágape, el amor espiritual, el amor que prospera, que bendice, que permanece si nosotros estamos en las cosas del Señor. Dice que esa es la causa. ¿Por qué nos salvó? Porque nos ama. Porque Dios es amor. Entonces, en este amor con que Él tuvo por nosotros, nos perdonó y nos llamó a Cristo. En este grande amor nos dice en pasado, nos amó. O sea, no es algo que sucedió en un momento, sino permanentemente. Sucede en Dios y tiene efectos permanentes en nuestra vida. Efectos hasta la eternidad. Alcance y tiempo, decimos aquí, ¿no? Entonces, el alcance y el tiempo es permanente. Sucedió porque Dios es amor. Siempre nos salvó en algún momento, cuando cada uno de nosotros hemos llegado al Evangelio, pero ahora hasta la eternidad nos sostiene por amor. Dios nos sostiene por amor hasta la eternidad. Permanezcamos sensibles a esta obra del Señor. Dice versículo 5, la gracia. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces dice ahí la condición en la que estábamos. Es grande el amor, es la misericordia de riqueza de Dios, pero dice, aún estando muertos en pecado. O sea, la condición de la persona en pecado no es sencilla, está muerta en pecado. Así como cualquier objeto que vemos a nuestro entorno, los seres vivos que están muertos, ningún objeto viviente que veamos nosotros, ningún ser vivo, al morir es bello. Finalmente tenemos muerte como algo degradado, algo que quita la expectativa y estábamos muertos en pecados. Dice aquí, estando muertos en pecados, era una circunstancia extrema de la muerte espiritual. Nosotros no estábamos más o menos bien, porque el hombre carnal piensa eso. El hombre carnal piensa que es un poco bueno, que no es tan malo como otros, que hay otros peores, y sin embargo Dios dice que es pecado, y ese pecado nos separa de la eternidad. Entonces dice, estábamos muertos en pecados, así totalmente degradados, totalmente sin funciones vitales básicas, estábamos muertos en pecados. Es la muerte espiritual. Y luego dice la siguiente parte del texto, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, Dios ya en un pasado que tiene efectos, decíamos, permanentes hasta nuestro futuro, y nuestro presente y nuestro futuro, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, cuando Jesús resucitó, cuando Jesús terminó la obra en la cruz, nos dio vida a todos. Y Dios dice que nos dio vida juntamente con Cristo. La palabra juntamente es en compañía de, en una comunión total con. Entonces nosotros tenemos una comunión total con Cristo. De ser un pecador perverso, ahora somos gente de comunión con Cristo. Estamos con la vida nueva con Cristo. Tenemos la vida, ¿no? Una vida por la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Este regalo que produce gozo, porque dice, por gracia sois salvos. O sea, siempre recordamos este texto, la salvación dice es por gracia, no es por obras que nosotros podamos hacer. Porque esa salvación por obras es muy común y es un gran engaño. Tenemos que verlo enseguida. Pero dice aquí, por gracia sois salvos. Gracias a Dios. Si vivimos en pecado, hicimos cosas terribles, pero por la misericordia del Señor nos salvó. Y aún en Cristo nos hace permanecer. Dice 1 de Juan, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 de Juan dice en tiempo perfecto. O sea, nos limpió, nos limpia y nos limpiará.
nosotros continuamos cotidianamente con pecados, luchamos, a veces fallamos delante del Señor, tenemos que arrepentirnos. Los creyentes tenemos que arrepentirnos de cualquier pecado y tenemos que venir a la vida con el Señor. Dice también 2:6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces también habla otra vez en un pasado que tiene efectos permanentes. Juntamente con Jesús nos resucitó. Esto es simbólico, Jesús resucitó. Esto es histórico. La resurrección de Jesús, el inicio de la era cristiana, Jesús resucitó. Demostró que es el Hijo de Dios que venció a la muerte, pero dice aquí que juntamente con Jesús, Dios nos resucitó, nos dio la vida de resurrección. En ese momento la promesa de resurrección. Cada quien experimentará la resurrección después de nuestra muerte. Cuando venga la resurrección, la traslación de la iglesia, solamente Dios conoce la resurrección de cada quien, cuándo o cómo ocurrirá. Pero lo que dice aquí es la certeza. Estamos expectantes de la resurrección porque con Jesús fuimos levantados de la muerte. Jesús hizo posible la vida para los creyentes. Fíjense qué conclusión tan importante. Puesto que estábamos muertos en pecado, vivimos en una condición de muerte en pecado, ahora tenemos vida. Una condición de vida por la obra de Jesús. Jesús hizo posible la vida para nosotros. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, esta parte de completar la obra de Jesús dice que nos resucitó con Jesús. Es el perdón de pecados, la esperanza de volver a la vida. Pero también dice, nos hizo sentar. Lugares de privilegio. Recordamos, en el contexto grecorromano en que escribe el Nuevo Testamento, no se podía estar junto a una gran autoridad. No se podía estar sentado junto a un emperador, junto a un rey. Esto era algo así como muy marcado en cuanto a que solamente personas de la misma calidad o que el rey o el emperador, en este caso un César, podía decidir que alguien se sentara junto a él, lo cual era muy poco común, le daba el lugar del más alto privilegio. Decirle a alguien, siéntate junto a mí. Esto no es parte de nuestra cultura. Posiblemente en las monarquías todavía hay muchos de estos resabios de idea de lo que es un rey para los hombres, pero dice aquí que así Jesús nos hizo sentar en lugares celestiales. O sea, Jesús, dice la palabra, decíamos esto hace una semana, al estar a la diestra del Padre, el lugar del más alto privilegio. Un lugar de más alto honor, en igualdad con el Padre y con el Espíritu Santo. Bueno, en esa igualdad con el Señor, el lugar de privilegio nos hizo sentar a nosotros. En la eternidad no sabemos cómo vamos a vivir este hecho tan precioso, pero gracias a Dios que tenemos acceso total a Dios. No tenemos que hacer méritos, no es para algunos privilegiados, es para todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que tiene el Evangelio en su corazón. Tenemos el honor y la bendición de estar sentados con Cristo Jesús. No como un reino personal, sino como un lugar de privilegio. ¿Qué grandes privilegios tendremos en la eternidad? Solamente la palabra de Dios lo describe. Tenemos que ver muy claramente en Apocalipsis, que dice que eternamente sirviendo, con revelación, con obras nuevas, con una bendición nueva. Bueno, habrá un gran lugar. Pero dice con el Salvador, con Cristo, nos resucitó. Entonces, esto habla de cómo es Jesús el objeto de la salvación. No nosotros ni ninguna persona que tenga algún mérito, porque no existe. Todos somos pecadores. Solamente por la misericordia del Señor tenemos este privilegio de estar sentados con Él. Dice 2:7, la bondad, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, para que el propósito de resucitarnos, de darnos lugares de privilegio en los lugares celestiales, como dice ahí, dice con el propósito de mostrar en los siglos venideros. Aquí la palabra siglos sí habla de los siglos como centurias. Ya llevamos al menos 20 centurias de historia cristiana y dice, bueno, en los siglos venideros y aún en el siglo venidero, en la parte de la eternidad, como la otra traducción de la palabra siglo, que es la otra realidad, la realidad espiritual o eterna, allí también se va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Qué impresionante, ¿no? Que Dios, que es rico en misericordia, que tiene riquezas de gracia que nos da, tiene este propósito, hacer evidente su abundante gracia. Dios es glorificado con la gracia. Dios es glorificado con cada persona que estamos entregados al Evangelio, que estamos entregados al Señor y que vivimos la salvación. Entonces es una evidencia de su gracia que cada persona esté viviendo el Evangelio. Necesitamos continuar viviendo en esta abundante gracia, hacer evidente el propósito del Señor. Dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, ahora involucra la palabra bondad. Recordamos que la traducción de bondad es todo lo que es perfecto delante de Dios. Dios hace cosas buenas, no buenas, excelentes y perfectas. Bueno, esta bondad y perfección de carácter, esta excelencia de deseos se cumple en los creyentes a través de Jesús. No importa que a veces tenemos algunas adversidades, tenemos enfermedades, tenemos oposición, tenemos sufrimiento muy mundano, muy normal, pero en medio de todo esto
ahí está la bondad del Señor. Como decíamos, ¿no? El bien y la misericordia, descrito en Salmos, nos alcanzarán permanentemente, todos los días de nuestra vida. Bueno, aquí dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, es muy descriptivo, porque usa 2 veces la palabra en. En es ubicación, es estar en un derecho, en la bondad del Señor en Cristo Jesús. Entonces es así, no tan reiterativo, sino que tiene un énfasis gramatical. Es por la bondad del Señor. De haber estado sumergidos en el mundo, ahora estamos sumergidos en la salvación, en la fe y en la bondad de Dios. En la bondad del Señor. Y también dice en Cristo Jesús. O sea, estamos totalmente sumergidos en el Señor Jesús. Estamos identificados con Él, estamos para vivir para Él. Es una grande bendición que tenemos. Gracias a Dios por su misericordia. La salvación hace hace evidente la bondad de Dios. Ahora, en el Señor Jesús tenemos vida. Aplicado a nosotros esta parte del texto, diríamos que la obra del Señor siempre es misericordia y amor. Dios tiene misericordia y amor. Dios no quiere que la gente se vaya al infierno, aunque es decisión de la gente el no aceptar la palabra, pero si estamos en Cristo ya y queremos arrepentirnos hoy, Dios acerca su misericordia. Y a la gente a la que le predicamos la palabra, pues es importantísimo seguir predicando la palabra de salvación a todas las naciones. Dios tiene misericordia y amor. Dios quiere acercar su corazón a nuestras miserias, que son muchas, y mostrarnos ese amor perfecto que tiene para con nosotros. También tenemos una condición de estar totalmente muertos, ahora estamos totalmente vivos con el Señor Jesús. Vivimos muertos en pecado, por eso ya no queremos volver a esa forma de vida, aunque la tentación nos lleva mucho hacia esa forma de muerte espiritual. Tenemos que decidir buscar del Señor, alimentar lo espiritual, incentivar lo espiritual y tener vida con Jesús. Es un cambio radical, no es una forma como de maquillaje que tenemos o de hipocresía, es un cambio radical. Cuando el Señor perdona, cambiamos radicalmente. Sin Cristo no podíamos, pero con Cristo sí podemos. Los tiempos, vemos aquí, nos ha concedido vida eterna en los lugares del más alto privilegio. Entonces este texto habla desde la muerte eterna hasta la vida eterna. Estábamos en muerte eterna bajo nuestro pecado. La gente que no tiene un pacto de salvación con Dios, que no se ha entregado a Cristo, está muerta espiritualmente. Necesita arrepentirse, necesita venir a Cristo. Y los que estamos en Cristo, esperamos la vida eterna. No nada más como un fin inmediato. Mientras Dios nos concede vida terrenal, tenemos que servir. Hay proyectos, realización, familia, muchos compromisos y muchas bendiciones, anhelos y diseños y proyectos que tenemos, pero mientras eso llega, tenemos ya la expectativa de la vida eterna. Dios ha prometido la vida eterna. No tenemos que ganarla, no son méritos, no son algo que nosotros tengamos como normas personales, sino la palabra de Dios. No es la norma mía, es la norma de la palabra del Señor. Y también el diseño de Dios es que en todo el tiempo de la gracia, las bondades del Señor sigan siendo evidentes. Estamos en la gracia porque Jesús murió en la cruz. Es una grande bendición para nosotros. A Jesús le costó su vida, le costó sangrar, le costó morir en la cruz y resucitar. Bueno, esta gracia que hoy tenemos que vivirla por la bondad del Señor. Cada persona que tiene la gracia de Dios y la bondad de Dios es un testimonio de mucha bendición. Cuando usted está en Cristo, la gente ve bendición, la gente ve la gracia del Señor, aunque el camino no siempre es fácil, más bien es azaroso. A veces tenemos bendiciones evidentes, a veces tenemos sufrimientos muy grandes. Sin embargo, hay que continuar en la gracia del Señor. El tercer aspecto respecto a la salvación es la tercera realidad, la gracia. Nada menos la gracia. Efesios 2, del 8 al 10. Dice que hay una salvación por gracia. Versículo 8, somos salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces es así tan clara la palabra del Señor, porque después de estar en muerte espiritual, ahora tener la salvación en Cristo, lugares celestiales, toda la gracia, todo el favor, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí habla en un tiempo permanentemente presente. Ustedes son salvos, no van a ser en el futuro o no fueron salvos, son. Es una constante en la fe. Por eso el creyente que está en Cristo tiene que ser constante. No podemos ser inconstantes, no podemos apartarnos, no podemos ser de los que se alejan de las cosas de Dios. Por gracia somos salvos, esta es la razón. Por gracia, habla de una razón. Por gracia son salvos ustedes por medio de la fe. O sea, en esta razón de la gracia de Dios, del favor que produce gozo, de toda la bendición de Dios, de toda la gracia del Señor en nosotros, dice, ustedes son salvos por esto, por medio de la fe. O sea, la fe como medio.
Gracias a que tenemos a Jesús, creímos en Jesús, alguien nos predicó, Dios usó su palabra, todos tenemos una historia personal de cómo el Evangelio llegó a nuestra vida. Bueno, este Evangelio que llegó a nuestra vida nos llevó a la salvación, porque la fe vino por oír la palabra del Señor. Y dice que la gracia es el origen de la redención. Otra vez entonces, ¿no? Tenemos una gracia por la misericordia del Señor, no por méritos personales o que algunos ya han alcanzado, aunque es muy bueno que la gente se consagre más y tengan grandes testimonios, pero no es por testimonio personal, es por la gracia. El testimonio es un producto secundario, es algo de compromiso, de bendición, de edificación, pero siempre la salvación viene por Jesús. Solamente salvos en Jesús, como decían los reformadores, ¿no? Sola fide, sola gracia, sola escritura. Bueno, nosotros tenemos esa misma idea, tenemos solamente la gracia del Señor como origen de la redención. Y luego dice de una manera reiterada, y esto no de vosotros, pues es donde Dios. ¿Qué no de vosotros? La gracia. La salvación por gracia no es de ustedes, o sea, no es algo que ustedes puedan ganar. No es algo, y decide el versículo 9 muy puntualmente, no por obras, pero dice aquí, esto no es de ustedes, o sea, no fue la iniciativa de ustedes. Ni la gracia, ni el perdón, ni que Jesús muriera, ni que Dios derramara su misericordia y nos diera tanto amor y tanta muestra de perdón. Dice, esto no era de ustedes, es un don de Dios. La palabra don es regalo, es un regalo de Dios. La gracia, la salvación es un regalo de Dios. Dios nos regala grandes bendiciones. Todos tenemos incontables bendiciones que Dios por su misericordia nos ha dado. Pero el regalo de regalos es la salvación. El regalo de regalos es la misericordia que nos llevó a arrepentirnos y que no fue por nosotros. No fue por algunos méritos o porque seamos buenos nosotros, porque esto es lo que dice el humanismo. La bondad del hombre es un concepto falso. Nosotros somos malos, de naturaleza tenemos una tendencia a lo malo. Solamente por la gracia del Señor vino el perdón. Y recordamos entonces que hay una imposibilidad personal, no por esfuerzo personal, no porque la gente haga méritos. Mucha gente tiene mucho esa idea, es muy incluso diabólica la idea, ¿no?, de los méritos personales, porque hay gente que piensa que con algunos méritos ya no requiere a Jesús. Ya no requiere a la cruz, ya no requiere acercarse a Dios. Si yo soy bueno, ¿para qué quiero a Dios? Eso es totalmente reprobado. No es porque alguien pueda. Si esto hubiera sido así desde el principio, que cada quien por méritos pudiera ser salvo, Jesús no hubiera venido a la cruz. De hecho, ustedes hagan méritos, ustedes hagan algo bueno, pero no dice esto. Y de hecho la palabra dice que no podemos tener méritos, tenemos deméritos, tenemos muchas circunstancias en contra, ¿no? Cuando somos honestos delante del Señor, nos damos cuenta de que no es que tengamos méritos, por la pura gracia del Señor. En este regalo del Dios Altísimo tenemos la misericordia del perdón. Y enfáticamente el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se glorice. Ahora, esta palabra no por obras es así como mucho más enfática, ¿no? Por gracia, no de ustedes, es don de Dios, no por obras. Porque siempre ha existido en el corazón del hombre la idea de las obras. La gente piensa que con hacer algo bueno resta lo malo. O que es más lo bueno que lo malo. Y que entonces lo bueno puede ya acercarle a Dios. Y si creen en Dios, bueno, hay ateos, hay deístas, hay gente que el ateo no cree en Dios, el deísta piensa que Dios existe, pero que no hay relación, no puede haber relación con él. Entonces las personas piensan que por obras, ¿no? Dice, no seas tan malo, nada más, no seas de los más malos, tú eres regular, tú no eres tan malo, ni tan bueno ni tan malo. Y esto otra vez es el enfoque de las obras. Esta idea de las obras fue mucho también tan enfático en el Antiguo Testamento que confundió a los judíos. Pensaban que por las obras de la ley eran salvos, cuando realmente era por fe. Tenían las obras, como siempre decimos, el ministerio, el servicio para el Señor, no es nada que nos dé la gracia. Servimos al Señor y ministramos al Señor por misericordia, y es una obra para gloria del Señor, que no tiene nada que ver con la salvación. Por eso Santiago habla de las obras, no por obras, y Pablo dice, bueno, las obras solamente están en la cuestión ceremonial del Antiguo Testamento como una ilustración. Y Santiago dice, una evidencia de la fe, que son obras, pero no para salvación, sino una forma de agradecer al Señor que tenemos su grande misericordia. No por obras para que nadie se gloríe, porque realmente no es por buenas acciones. ¿Qué pasa? Si fuese por obras, daría lugar a la soberbia y desplazaría a la cruz. Si la gente dijera, ¿cuántas obras has hecho? Porque esto es un concepto muy religioso, muy común. ¿Cuántas obras buenas tienes? Acumula buenas obras. Tienen buenas obras. Y esas buenas obras, si hubiera sido así, pues entonces no darían lugar a la soberbia. Porque la gente así se siente, ¿no? Si yo tengo buenas obras, yo he compartido a los pobres, yo he ido a ver a las personas necesitadas, he hecho algo que me costó mucho, he ayudado a los otros. Ahora, ayudar a los demás está bien. El altruismo puede ser una forma de misericordia que hacemos nosotros, pero no tiene nada que ver con la salvación. No es porque hice obras ya soy salvo. O hay gente que piensa, usted ya tiene más méritos con Dios. Tampoco. Los méritos solamente vienen de la cruz del Calvario. Porque entonces da lugar a la soberbia.
La gente dice, yo tengo más obras que otro, se comparan unos a otros y entonces dicen, bueno, yo tengo más gracia del Señor, o yo no necesito acercarme a Jesús porque tengo obras suficientes. Y desplaza la cruz. Fíjese qué tan graves son las obras, la idea de salvación por obras, que desplaza la cruz. O sea, ya no hace falta Jesús ni su cruz, ni su sangre derramada. Cada quien puede hacer obras. Por eso dice aquí Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos tiene que quedar muy claro esto porque realmente viene de parte del Señor. Ahora dice el versículo 10 algo muy bello. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, este versículo explica claramente que no tenemos obras de nuestro testimonio personal para que ganemos gracia con Dios. Dice, somos hechura suya, habla de un modelo. El gran modelo es Jesús. Jesús como santidad, como bendición, como seguimiento al Padre, el gran modelo, el gran maestro para nosotros, junto con toda la gracia derramada para que seamos salvos, dice que somos hechos por Dios. Fíjense, ya estamos en Cristo, ahora somos hechos por Dios. Fuimos diseñados por Dios, toda la humanidad, todas las razas son creadas por Dios, pero además cada creyente es un diseño especial de Dios. Esto es algo de gran riqueza espiritual. No soy uno más. Puedo ser uno más en el sentido humano o mundano, en otros contextos, pero delante de Dios, cada creyente es una hechura personal. Es una artesanía preciosa. Dice, somos hechura suya. Imagínense la hechura de Dios. O sea, cuando hablamos del arte que los hombres tienen, que en México tenemos tanto arte y tanta artesanía, es muy bello ver el arte o las artesanías, ¿no? Eso es algo así que nos puede, pues, hacer contemplar y agradecer y observar mucho, ¿no? Valorar mucho. Pero esta artesanía que dice aquí, este arte, porque no es artesanía, es arte, esta hechura suya es de Dios. O sea, cada creyente es hecho por Dios, creado para buenas obras. Decíamos aquí, estas buenas obras no para salvación, sino como un testimonio de agradecimiento al Señor y como parte del compromiso que tenemos de que otros conozcan del Señor, que vengan a conocerle, tenemos que servir al Señor, pero no tiene nada que ver con la salvación. 2 versículos, ¿no? 2.9 dice, no por obras, 2.10 dice, para buenas obras. Entonces, vemos aquí ese equilibrio perfecto, en lo que dice Pablo y lo que dice Santiago, que a mucha gente le causa confusión. Dice aquí, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, esta creación del Señor, hechura de Dios, creados en Cristo, imagínense, como el gran modelo, como el gran centro Cristo, para buenas obras. Estas buenas obras no son para salvación, son de testimonio por amor al Señor, una nueva creación. Gratitud, bendición, alabanza, testimonio, todo lo que podemos hacer para que otros vengan a conocer al Señor y para agradar a nuestro Dios, porque es el Padre que nos salvó. Queremos agradar al Padre y solamente lo hacemos por amor, pero no nos da ninguna gracia. Porque también luego hay personas que piensan así, ¿no? Hay algunos que están más cerca de Dios, porque hacen más buenas obras o tienen más años en el Evangelio o han estado en ministerios. Pues no. Realmente las obras de testimonio son para la gloria del Señor, nada que ver con idea de salvación. Todos somos igualmente salvos por la sangre de Jesús. Todos salvos por Jesús, para buenas obras. O sea, ahí sí es muy diverso. Cada quien tiene talentos, tiene habilidades, edades, circunstancias personales. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí está la idea de la predestinación, la proorizo, que habla mucho, crea mucha discusión. Dice, fuimos creados para buenas obras. O sea, es la idea de que Dios predestinó. ¿Para qué estamos creados? Para vivir en santidad, para agradar, para bendecir, para compartir la palabra, para servir a otros, para vivir una vida que agrada a Dios, que no tiene nada que ver con que seamos salvos o no. Somos salvos por la gracia del Señor Jesús, pero hay que hacer buenas obras. Tenemos que vivir con testimonio, porque de otra manera también hay personas que dicen, como no es por obras, ya no tienen nada que hacer para Dios. Dicen, ya no quiero servir, me quedo descansando, me quedo totalmente inútil hacia los demás, y entonces la persona sigue siendo salva, pero no tiene un fruto. Tenemos la salvación, es por la sangre de Jesús, el fruto es para que le demos gloria al Señor. Y ahí tenemos un carácter totalmente equilibrado. Porque Dios preparó estas obras de testimonio para que anduviésemos en ellas, nuestro carácter como salvos, prefijado como diseño divino. Dios diseñó esta forma de vida en los creyentes. Y es lo que hace atractivo para que otros vengan a Jesús. Tenemos que vivir con santidad para que otros anden en venir a Jesús. No para que seamos salvos nosotros, pero sí para que tengan testimonio ellos. Entonces siempre tenemos que estar buscando esas obras de servicio, talentos, habilidades, salud, posibilidades que Dios nos da, todo lo que nos pone como recursos, que lo pongamos a los pies de Cristo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo a los pies de Jesús para servirle. No para ser salvo, sino para servirle porque le amo. Ahora, el Señor ha derramado esta gracia en nosotros. La salvación es un regalo que produce gozo por la gracia del Señor. El perdón del Señor creyendo en Jesús.
Solamente por fe en Jesús. Creemos en Jesús, somos perdonados. Tenemos que ir como personas perdonadas. Una persona perdonada sabe perfectamente que tiene la bendición de dedicarse, de consagrarse, de ser totalmente perdonado. Dice la palabra que el Señor los reconcilió, totalmente reconciliados con el Señor. Pero también la inutilidad de las obras para salvación. Decíamos, no son método de gracia, porque es una justificación pretendida. La gente que dice, yo hago suficiente como para agradar a Dios, o Dios debe estar agradecido conmigo. Y eso es lo que dice el humanismo secular. Claro que es totalmente falso, ¿no? No podemos vivir así. Los hombres se jactarían. La gente, de hecho, se presume mucho de esto, ¿no? Dicen, yo tengo más obras que tú, yo he hecho más que otros. Pues sí, hacer cosas buenas, altruistas, decíamos, puede ser muy útil, pero no tiene nada que ver con la salvación. Todo lo bueno que la gente hace de obras no tiene nada que ver con la salvación, porque la gente presumiría entonces de que salva por las obras. Ahora, los efectos de la redención o de la salvación son muchos, formados en Jesús. Por eso Dios nos está cada día formando. Tenemos circunstancias, algunas muy agradables, otras muy temibles o desagradables, pero estamos siendo formados en la fe, formados en Cristo. Estamos en un crisol para que lleguemos a ser un oro purificado por la misericordia del Señor. Pero este crisol no es agradable. Este crisol es fuego. Este crisol solamente quienes deseamos tener una obra de oro delante del Señor o de piedras preciosas, algo que resiste el fuego, tenemos que tener una consagración más constante, más perfeccionada cada día. Formados en Jesús. Esto es una realidad para nosotros. Estamos siendo formados en un gran modelo que es Jesús. Hombres y mujeres siguiendo el modelo de Jesús. Esta es la parte del testimonio que tenemos, ¿no? Y ahora, esta redención del favor de Dios, la provisión de Dios para nosotros tiene mucho, mucho que ver. Fe, adopción, consagración, justificación, perdón, verdad, perseverancia y vida eterna. Son 8 doctrinas de la gracia que implicamos aquí en Efesios. ¿Por qué vivimos en fe? Porque el Señor nos salvó. Vivíamos sin fe. De hecho, vivíamos a veces diciendo que creíamos en Dios, pero desobedeciendo a Dios, negábamos la eficacia de la fe. Por la misericordia del Señor, por fe, somos obedientes. Somos adoptados hijos suyos. Decíamos, en un contexto grecorromano de un alto grado de algo legal, de una gran importancia, somos adoptados por el Señor. La consagración, cada día nos dedicamos más al Señor. Más consagración, más santidad, más bendición, más entrega con el Señor para glorificarle. No para ser salvo, sino porque somos salvos. Y con el propósito de las buenas obras que explicó aquí Pablo. La justificación, ya no tenemos que estar delante del Señor presentándonos como culpables. Hemos sido culpables de muchos pecados por la gracia del Señor, por el torrente de la sangre carmesí del Señor derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre nos lavó. Somos justificados por la sangre de Jesús. Nada más nos puede justificar, porque solamente hay un solo mediador, decíamos, entre Dios y los hombres. Somos totalmente perdonados. Estamos perdonados por el Señor. Si Dios conoce lo terrible que hicimos, ya nos perdonó. Y Dios perdona y recordamos, Él arroja nuestros pecados al fondo del mar, ya no se quiere acordar de ellos. En el contexto en que se dijo esto no era fácil. Hoy día se puede sondear el fondo del mar, pero en el tiempo en que se dijo este texto no se puede. Algo que se arrojó al fondo del mar ya no se puede sacar. Finalmente, aún en el tiempo actual y con la tecnología actual es muy difícil, pero dice la palabra que ya Dios no está acordándose de nuestros pecados, nos quiere bendecir para que tengamos cualidades y salvación. La verdad en la cual vivimos también es parte de la obra del Señor. Vivimos en la verdad, no podemos andar en mentira, la mentira siempre oculta otros pecados. Toda mentira tiene la tendencia de ocultar otros pecados y andamos en la verdad. Vivimos en verdad y Dios nos conoce. Y también en todo nuestro contexto familiar o de iglesia o la gente muy cercana a nosotros nos tienen que conocer, que somos gente de verdad. Perseverar en las cosas de Dios, o sea, seguir adelante. Sí va a ser difícil, quizás muy difícil en algunos momentos, casi imposible que podamos seguir, pero queremos seguir. Digámosle al Señor, permíteme seguir en la fe mientras me concedas vida. Porque el último argumento que tenemos aquí de las obras de la gracia es la vida eterna. Yo quiero estar en vida eterna delante del Señor porque Dios tiene este propósito para mí. Que ningún placer mundano, engañoso me aparte de Dios porque son muy atractivos. Pero yo quiero permanecer en santidad delante del Señor. 3 realidades respecto a la salvación. Con su obra en la cruz del Calvario, el Señor Jesús logró para toda la humanidad el perdón de pecados. Quitó el poder del pecado y da la posibilidad de vivir en santidad y ya no estar bajo la influencia del enemigo. Ya no estar bajo la influencia de Satanás, sino ahora poder discernir y poder decidir estar en las cosas de Dios. Las 3 realidades respecto a la salvación son muerte, vida y gracia. En cuanto a muerte decimos, bueno, estábamos muertos en pecado. Vivíamos totalmente muertos, no estábamos así como un poquito enfermos, estábamos muertos en pecados. Dios nos dio vida en Cristo, totalmente cambio radical y por gracia somos salvos. O sea, perdonados solamente por la gracia del Señor, por la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Oremos, hermanos, unos por otros seguimos
En esta batalla cotidiana, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, queremos seguir adelante. Oramos unos por otros y bueno, por la gente que tiene tantas necesidades que todos conocemos, queremos también orar en este momento. Señor, te damos gracias por este texto de Efesios 2, de 9 al 10. Salvos por gracia, es un texto muy rico en contextos, en conceptos, en palabras, en tiempos, en voces, en modos, pero nosotros queremos aprender lo básico. Queremos aprender de tu mucha misericordia, Señor, que estábamos muertos en pecados. Realmente no era que estuviéramos un poquito enfermos o un poquito mal en algún sentido relativo, sino que estábamos muertos en pecado. No importa cuánto tiempo vivimos en el pecado o cuántos pecados practicamos. Todos estuvimos muertos en pecados. Y tu palabra nos dice que necesitamos venir a la vida. La segunda realidad en cuanto a esta circunstancia de la salvación es la vida. Gracias, Señor Jesús, porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario para darnos salvación. No hay otro medio, no es por buenas obras, como enfatiza muy claramente este texto. Nosotros tenemos vida y salvación en Cristo. Tenemos una vida nueva, una calidad de vida. Tenemos ahora vida donde había muerte. Eso es una idea totalmente opuesta. Queremos rogarte que en cada creyente se haga una realidad, Señor. Que nos permitas ver la vida totalmente expresada por tu grande misericordia. Y que también recordemos que es por gracia, Señor, este regalo tuyo que produce gozo es el que nos ha llevado a la salvación. Ningún mérito personal, ningún tiempo de estar en el Evangelio o servicios que hemos hecho, no hay nada que tenga gracia. Todo eso lo hacemos para alabarte y para glorificarte. No tiene nada que ver con la salvación. De hecho, lo hacemos porque te amamos. Pero queremos rogarte también hoy que nos permitas compartir esta palabra en este tiempo tan complicado en que tenemos que estar haciendo en línea mucho de lo que normalmente hacíamos de manera presencial. Te rogamos la paciencia y la sabiduría para poder seguir sirviéndote y que compartamos esta palabra, Señor. Que edifiquemos nuestras casas, edifiquemos a nuestros hijos, que edifiquemos, Señor, a la gente cercana a nosotros por trabajo, por escuela, por cualquier relación que tengamos con personas y llevemos este mensaje. Pueden ser salvos por gracia. En los tiempos más difíciles podemos pasar de muerte a vida por la gracia del Señor Jesús y por la gracia del Señor seremos salvos. Te rogamos por todas las necesidades que conocemos, Señor. Hay una lista de peticiones, enfermedades, rogamos que sean sanados nuestros hermanos en Cristo y la gente que no conocemos también, que oímos de necesidades. Te rogamos provisión y bendición porque sabemos que este tiempo ha sido tan difícil, pero por tu grande misericordia, Señor, tenemos esperanza aún de vida eterna. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su atención. Dios les siga bendiciendo.